Hola, me llamo hermana Corona. Y yo me llamo hermana Thompson. Servimos como misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les damos la bienvenida a los sitios históricos de la Iglesia en Ohio, en los Estados Unidos. Ohio fue un lugar de recogimiento de los primeros miembros de la Iglesia. Por medio del profeta José Smith, el Señor les prometió que en Ohio les daría su ley, los investiría con poder de lo alto y los enviaría entre todas las naciones para compartir su evangelio restaurado. Ahora estamos en la ciudad de Kirtland. Un día de invierno, en febrero de 1831, José Smith y su esposa Emma llegaron a Kirtland por primera vez. José detuvo su carruaja enfrente de este edificio, la tienda de N.K. Whitney. José se bajó del carruaja y Emma esperó cerca del lugar donde estamos justo ahora. José entró a la tienda y fue directamente al mostrador y extendió su mano al hombre que estaba trabajando al otro lado. N.K. Whitney dijo: «Usted es el hombre». No le extendió la mano, pero admitió que no sabía quién era. José respondió: «Soy José el profeta. Usted ha orado para que yo viniera. ¿Qué desea de mí?». New salió inmediatamente de la tienda y llevó a José y Emma a su casa. Él seriamente había orado para que José viniera a Kirtland, pero no lo había hecho solo, había orado con su esposa Ann. Sus oraciones llegaron a descubrir y a unirse a la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Contaremos eso más tarde. Después de unirse a la iglesia, Ann y New siguieron orando al ver que ellos y otros santos necesitaban guía. La llegada de su profeta fue una respuesta a esas oraciones. New quería hablar con José, pero también quería que Ann fuera parte de la conversación. Vayamos juntos al lugar donde sucedió, la casa original de Ann y New Whitney, restaurada para parecerse en la década de 1830. Ann estaba realmente feliz de conocer a José Smith. Estoy segura de que atendió a Emma embarazada a unos 7 meses. Tal vez Emma y José se calentaron frente a esta chimenea, mientras Ann y New los atendían. Quizás hayan admirado la chimenea y esa repisa y el armario, que son los originales de la casa. El amor y la hospitalidad de la familia Whitney aportaron más calor a José y Emma que la chimenea misma. Invitaron a los Smiths a vivir con ellos y con sus 3 hijos hasta que pudieron encontrar su propia casa. Ann y New se cambiaron a una habitación arriba para que sus invitados se quedaran en la habitación de abajo, más cómoda y conveniente. José y Emma vivieron en la casa de los Whitneys unos 4 y 6 semanas. En esa época había menos privacidad en la casa que antes. Llegó a ser un centro de una nueva iglesia y en crecimiento. En esta pequeña casa, el profeta José dirigió reuniones de la iglesia y recibió revelaciones. Esas revelaciones guiaron a la iglesia en la década de 1830 y continúa haciéndolo en la actualidad. Poco después de que José y Emma llegaron aquí, el Señor le dio a José la revelación, que está ahora en Doctrina y Convenios sección 41. En esa revelación llamó a Edward Partridge a servir como obispo, el primer obispo de la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Poco después, el profeta José Smith estuvo aquí cuando recibió la revelación que ahora está en Doctrinas y Convenios sección 42. El Señor presentó la revelación como la ley que prometió dar a su pueblo. En esa ley, Él dio mandamientos a guiar la hacienda diaria del pueblo como discípulos suyos. Una cosa que fue a recordar a los pobres, a darle dinero y bienes al obispo para ayudar a los necesitados. Este mandato afectaría directamente a New y a su familia en los próximos años. Uno de los primeros milagros en la joven iglesia ocurrió en esta casa. John y Elsa Johnson, que vivían a unos 50 kilómetros de distancia, llegaron a Kirtland tan pronto porque oyeron que José estaba aquí. Elsa estaba convencida de que José podía sanarle el brazo discapacitado. Por 2 años no pudo levantar uno de los brazos por encima de la cabeza. Cuando Elsa vio a José, le pidió que le sanara el brazo. Él le preguntó si creía que podía ser de él un instrumento en sanarle el brazo, y ella dijo que sí. José no le sanó de inmediatamente,
pero se reunió con ella y otras personas el día siguiente en esta casa. En un momento, durante la reunión, José tomó la mano de Elsa, oró en silencio, declaró que su brazo estaba sano en el nombre de Jesucristo. Se dio media vuelta y salió de la sala. Elsa se enderezó su brazo y dijo que estaba igual que bien que el otro. John y Elsa se bautizaron un poco después de esta experiencia. Antes de dejar esta casa, nos gustaría contarles otras dos cosas importantes que sucedieron aquí. La primera ocurrió a finales de 1830, unos meses antes de llegar José a Emma. Anne y no eran cristianos fieles y querían formar parte de una iglesia como la del Salvador, que se describe en el Nuevo Testamento. Una noche, levantados hasta tarde, oraron para recibir guía divina. Estaban en casa, quizás en esta habitación. Anne describió la experiencia. Era la medianoche y mi esposo y yo estábamos en nuestra casa en Kirtland, pidiendo al Padre en oración que se nos mostrara el camino, cuando el Espíritu descansó sobre nosotros y una nube ensombreció la casa. Era como si estuviéramos fuera de la casa. La casa se desvaneció de nuestra visión. No éramos conscientes de nada, sino de la presencia del Espíritu y de la nube que estaba sobre nosotros. Entonces escuchamos una voz que salía de la nube que dijo: «Prepárense para recibir la palabra del Señor, porque está en camino». En esto nos maravillamos grandemente, pero desde ese momento supimos que la palabra del Señor vendría a Kirtland. Poco después de recibir esa visión, los misioneros de la Iglesia Restaurada de Jesucristo llegaron a Kirtland. Anne fue bautizada como miembro de la iglesia y no la siguió pronto. Ahora vamos a avanzar hasta enero de 1836. Para eso entonces, José y Emma tenían su propia casa, cerca del templo. La casa de los Whitneys ya no seguía siendo la administración de la iglesia, pero seguía siendo un centro de una vida cristiana donde los Whitneys seguían la ley del Señor. Newell y Anne organizaron un banquete de 3 días para ayudar a los necesitados. Invitaban a personas de todo Kirtland que eran pobres, discapacitados, enfermos o ancianos. Quizás gran parte de la actividad ocurrió aquí. Emma Smith trabajó con Anne para cuidar a los invitados que llenaron esta pequeña casa. Me imagino que esta sala estaba llena de personas y de ruidos felices, conversaciones, ruidos de cuchillos y tenedores, olores deliciosos y mucho amor y gratitud. José participó en partes del evento. Dijo que los Whitneys actuaron según el orden del Hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Continuando con la historia de Newell y Anne Whitney, regresamos a 1831 y volvamos a la tienda de N.K. Whitney, donde conocimos a ustedes por la primera vez. Nuestras amigas hermana Pavón y hermana Ibarra las guiarán allí. Bienvenidos de nuevo a la tienda de N.K. Whitney. Este es el edificio original restaurado para parecer como era en 1830. Era un negocio próspero y muy activo en aquellos días. La gente venía para comprar. Hoy en día los artículos de los estantes se basan en el registro detallado de compras y ventas de Newell. La gente venía aquí para disfrutar de la compañía de los demás. Tal vez para una conversación cerca del calor de la estufa, o para disfrutar un juego de damas. También venían aquí para recibir y enviar cartas. Y como hermana Corona y hermana Thompson les dijeron, este es el mismo lugar donde José Smith vino y se presentó a Newell K. Whitney por primera vez. En ese entonces Newell no tenía idea de cómo su relación con José cambiaría su vida, cambiaría la forma en cómo supervisaba el negocio y transformaría el edificio en el que estamos ahora. Hermana Corona y hermana Thompson también les explicaron que el Señor llamó a Edward Partridge para ser obispo aquí en Kirtland. Meses después, el Señor llamó a Edward a ir a Missouri para servir entre los santos de los últimos días ahí. Los santos de Kirtland necesitaban un nuevo obispo para supervisar el cuidado de los pobres. Y el Señor extendió este llamamiento a Newell K. Whitney por medio del profeta José Smith. Una vez más, la inspiración de José sorprendió a Newell.
Newell dijo, hermano José, yo no me veo como obispo. Sin embargo, si usted dice que es la voluntad del Señor, trataré. José sugirió a Newell que llevara el asunto a Dios en oración. Al preguntar a Dios si este llamamiento venía de él, escuchó una voz de los cielos que decía, tu fortaleza está en mí, un buen recordatorio para todos nosotros. Newell aceptó el llamamiento y sirvió con devoción. Tal vez esta sala, utilizada para vender y como taller, tuviera un propósito adicional cuando Newell aceptó el llamamiento de obispo. Probablemente llegó a ser el almacén del obispo, donde los miembros de la iglesia donaban bienes y acudían al obispo para pedir ayuda. Poco a poco, este edificio llegó a ser más que una tienda. Llegó a ser un lugar para servir a los necesitados. A finales de 1832, llegó a ser un hogar y el centro de administración de la iglesia. Una vez más, Emma y José necesitaban donde vivir, y una vez más, los Whitney les ayudaron. Esta vez, Newell contrató un carpintero llamado Levi Hancock para construir cuartos en la tienda. Aquí, lejos de las áreas públicas, hay una cocina. En el segundo piso, la familia Smith tenía un dormitorio y una salita. Una de las habitaciones era un dormitorio para José, Emma y su hija adoptiva Julia Murdoch. Fue un retiro de la ajetreada tienda y de la iglesia. Allí, Emma dio a luz a José Smith III, el primer hijo nacido de ellos que llegaría a ser adulto. La sala está al lado. En esta sala, Emma y José se reunían con amigos a menudo. Quizás trajeran comida de la cocina para dar de comer a los invitados. Esta sala también era la oficina de José. Aquí aconsejaba a los líderes de la iglesia sobre cómo efectuar la obra del Señor. Aquí terminó la mayor parte de la traducción inspirada de la Biblia. En esta sala, José recibió revelaciones sobre cómo organizar la iglesia y sobre la autoridad del sacerdocio. Recibió revelaciones acerca de Jesucristo y su poder redentor. Aprendió que el Señor desea que los padres críen a sus hijos a la luz y a la verdad. José también recibió muchas revelaciones sobre la necesidad de edificar un templo, donde el Señor se mostraría a su pueblo e investiría a sus siervos con poder de lo alto. El Señor dijo que el templo sería una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. José nunca había visto un templo, pero el Señor prometió que mostraría a 3 hombres cómo hacerlo. Eso sucedió aquí mismo. José y sus 2 consejeros se reunieron en esta sala. Se arrodillaron, oraron y pidieron guía. Mientras oraban, tuvieron una visión del templo. En esa visión vieron todos los detalles del exterior. Luego el edificio pasó por encima de ellos y ellos vieron todos los detalles del interior. Era diferente a cualquier edificio que habían visto, con salones grandes en 2 pisos y púlpitos a ambos lados de cada salón. El templo de Kirtland existe hoy en día según las instrucciones que el Señor dio en este lugar sagrado. En una revelación, el Señor mandó que los líderes se reunieran para enseñarse el uno al otro. Esa experiencia les prepararía para compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo, una versión de los centros de capacitación misional de la iglesia hoy. Ese grupo de hombres, llamado la Escuela de los Profetas, se reuniría más adelante en el templo. Por un tiempo se reunieron aquí, en la tienda de Whitney, en una pequeña sala que llegó a ser una casa de Dios y un santuario. Vamos a visitar este lugar juntos. Los miembros de la primera Escuela de los Profetas se reunieron según las instrucciones que ahora están en la sección 88 de Doctrina y Convenios. La mayor parte de lo que se enseñó y analizó fue sobre las Escrituras y la doctrina del Evangelio, pero también sobre otros temas. En las primeras reuniones, muchos de los hombres fumaban pipas o masticaban tabaco. A veces José Smith se hallaba en una nube de humo mientras enseñaba. Aunque casi todos los hombres usaban tabaco, algunos se preguntaban si deberían de hacerlo. Además, a Emma no le gustaba la tarea de limpiar el tabaco y fregar el piso después de las reuniones.
De manera que José oró y recibió una revelación. En la siguiente reunión leyó la revelación, la palabra de sabiduría. El Señor declaró que su pueblo deberían de comer alimentos saludables, evitar el tabaco, el alcohol, el café y el té. Prometió que a todos quienes sigan ese consejo con salud, protección, sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Cuando los hombres escucharon esta revelación, arrojaron de inmediato las pipas y tabaco al fuego. Desde ese día, la palabra de sabiduría brinda grandes bendiciones físicas y espirituales a todos los que le siguen. Antes de concluir, nos gustaría compartir una cosa más acerca de esta sala. Es un lugar sagrado. Siempre que venimos aquí, sentimos que es un santuario, porque el Señor lo santificó con su presencia. Algunos miembros de la primera escuela de los profetas escribieron que vieron a Dios el Padre y a Jesucristo en esta sala. John Murdoch dijo, en una de estas reuniones, el profeta nos dijo que si podíamos humillarnos ante el Señor y ejercer una fe potente, veríamos la faz del Señor. Cerca del mediodía, las visiones de mi mente fueron abiertas y fueron iluminados los ojos de mi entendimiento, y vi la figura de un hombre, de lo más bello. El aspecto de su rostro era claro y hermoso como el sol. Su mirada era de lo más penetrante, no obstante era muy bondadosa. Mientras me esforzaba por comprender el personaje de la cabeza a los pies, se esfumó y se cerró la visión, pero dejó en mi mente una impresión de amor que duró meses, que nunca antes había sentido a tal grado. Gracias por acompañarnos en estos sitios sagrados e históricos en Kirtland, Ohio. Estos lugares realmente testifican del Salvador y de la restauración de su iglesia y su evangelio en los últimos días.